sin duda es la noticia del día. Me complace saludar a esta hora, a falta de unos dos invitados, y me complace mucho poder saludar a los dos. Por un lado, Kenneth González, que es presidente de los republicanos adolescentes en New Jersey. Kenneth, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto. Hola, muy bien, muy bien. Un gusto realmente, muchas gracias. Y Robert Valencia, consultor político, una vez más con nosotros. Robert, una vez más, gracias, como siempre, por atender esta invitación. A ustedes, muchísimas gracias. Robert, quisiera empezar con usted y sé que Kenneth nos irá escuchando atentamente para luego ir con él. Pero Robert, desde el punto de vista del análisis, ¿qué le dejó ese discurso de hoy de Donald Trump? Si bien un discurso no va a definir plenamente qué va a ser un presidente durante su periodo, pero ¿qué le dejó ese discurso? ¿Vio algo diferente de los discursos que nos entregó Trump siendo candidato? En absoluto. A mí me parece que lo que dijo Donald Trump durante el día de hoy, pues simplemente han sido retazos de lo que ya habíamos escuchado anteriormente. Es decir, la misma retórica, hablando de un país como si estuviese en ruinas, hablando como que Estados Unidos está siendo atacado por todos los frentes y por todas las fronteras, etcétera, etcétera, y hablando de que va a ser un país más millonario, más rico, etcétera. Pues yo no sé realmente en qué está sustentado eso. Obviamente existen problemas como en toda sociedad, como en todo país, pero a mí básicamente pinta el país como si estuviera en un estado de crisis. Obviamente el regaño a los políticos en Washington, algo que ya lo había hecho anteriormente, y fue un discurso corto, realmente corto para lo que hemos visto anteriormente en inauguraciones anteriores. Así que realmente, en pocas palabras, a mí lo que dijo Trump el día de hoy no me conmovió en lo absoluto. No fue un discurso que uniera al país, todo lo contrario, me parece que sigue siendo la misma retórica de siempre. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años. Obviamente, como usted lo acaba de mencionar, esto no quiere decir que esto sea una antesala a lo que podríamos ver, pero si lo juzgamos desde ese punto de vista, a mí me parece que son muy pocas las esperanzas que podríamos tener como ciudadanos en Estados Unidos. Bueno, ya lo vamos a mirar de cara al futuro, qué puede dejar, sin que esto se trate de una vaina de predecirlo, sino desde un análisis hasta donde se permite. Pero Kenneth, sobre lo de hoy, evidentemente, y usted acaba de escuchar a Robert, había mucha expectativa sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos y muchos coinciden en que fue más de lo mismo. ¿Usted lo ve así? En sí, yo veo que el discurso del presidente de hoy fue algo que mucha gente sabía que él lo tenía adentro, pero como que casi nunca lo expresaba durante la campaña. Yo creo que no fue nada de lo mismo. Yo creo que, por supuesto, repitió muchas de las cosas que fueron los que hicieron que él salga como el presidente. Muchas de las ideas de él fundamentales. Pero yo creo que también fue muy diferente. Él, estaba muy calmado, muy presidencial, porque estaba hablándole al pueblo entero, no solamente a su base, pero le estaba hablando al pueblo americano entero. Su mensaje no fue solamente para un grupo de personas, pero para el país entero. Y yo creo que ahora empieza el proceso de reunificar el país. Que ahora mismo el país hay mucha división en los Estados Unidos. Y ahora yo creo que el presidente nuevo ahora está tratando y empezó en este discurso de tratar de unificar el país de los Estados Unidos. Pues mire, Kenneth, quiero quedarme allí con usted por algo que usted acaba de manifestar, reunificar. Sí, claramente debe ser el objetivo de un presidente en Estados Unidos o en cualquier país, pero esa no va a ser una tarea fácil, digo, cuando uno parte de ver lo que sucedió hoy, una división absoluta, muchas protestas en ciudades como Washington, Nueva York, en Los Ángeles y en otras, la gente no está conforme, por lo menos un sector de la sociedad no está conforme con la llegada de Trump a la presidencia. Bueno, primeramente, nunca vas a conformar a todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que el objetivo del presidente en este discurso fue, por ejemplo, él como que le estaba hablando al país entero. Mencionó
a los trabajadores, a los no trabajadores, sino a los afroamericanos, a los blancos. Como que él está tratando de que, claro, no llegar a la perfección, pero como tratar que la gente como que se calme y que escuchen. ¿Tú me entiendes? Muchos de la gente que van a protestar hoy, por supuesto, no estaban escuchando. Pero él de verdad que yo siento que está tratando desde su corazón, de verdad, llamar a toda la gente. Mira, escucha, soy un presidente para toda la gente. Y las ideas de él en sí, lo que van es, al final del día, a beneficiar al pueblo entero. Tiene ciertas ideas para estas personas, ciertas ideas para las otras, pero al fin del día lo que quiere es hacer al país great again, ¿verdad? Grande otra vez, para todos los americanos. Yo creo que eso lo empezó a hacer hoy día. Mire, Robert, ¿tiene las capacidades y las cualidades Donald Trump para lograr esa reunificación de un país que hoy claramente quedó dividido en dos? Johan, yo creo que aquí la pregunta que todos nos hacemos y que ni siquiera el mismo Trump, y ojalá el invitado me lo pueda responder, es ¿qué es hacer a Estados Unidos grande? Yo sinceramente no entiendo todavía ese concepto. Estados Unidos, ¿cuándo dejó de ser grande Estados Unidos? Le pregunto a los dos. Sí, pero es que, claro, pero es que, no, o sea, estamos hablando de que, haciéndolo grande como nuevamente, hace 50 años, es decir, yo todavía no entiendo ese concepto de cómo él visualiza el país. El país no es lo mismo de hace 50 años. Yo entiendo que las situaciones son distintas. Estamos hablando de que la demografía ha cambiado profundamente. Entonces, ¿qué es lo que pretende el señor Trump? Que retrocedamos 50 años cuando estábamos en tiempo de segregación racial. Yo todavía no entiendo ese concepto. Si usted visita la página de la Casa Blanca, habla de que va a volver a mejorar el aparato militar de Estados Unidos cuando Estados Unidos invierte más que cualquiera de los 9 países que le siguen en cuanto a presupuesto militar se refiere. Entonces, no sé realmente a qué se refiere con hacer América nuevamente grande, cuando el día de hoy le ha cortado los beneficios a las personas que están tratando de comprar casas. El señor Ben Carson, o bueno, el que maneja la cartera del Departamento de Vivienda, le prohibió a 40,000 personas, más o menos, creo que ese es el balance, a personas que requerían de un crédito para poder mantener sus hogares. ¿Y qué hizo la administración? La cortó. Desde el primer día en que Trump asume la presidencia, ya están siendo cambios no solamente que a mi juicio perjudican a un grueso de la población. Entonces no sé sinceramente qué es lo que le ve great again, hacer este país nuevamente grande. Yo todavía ese concepto no lo entiendo y aún Trump no ha contestado esa pregunta. Y no sé si Kenneth tenga algún tipo de respuesta a esa pregunta, que es la pregunta de muchos. Kenneth, ¿qué es hacer nuevamente grande a Estados Unidos y cuándo dejó de ser grande Estados Unidos? ¿Cuándo dejó de ser grande Estados Unidos? Bueno, de verdad que no pude oír muy bien lo que dijo Robert, pero bueno, entiendo tu pregunta y se la voy a contestar lo mejor que yo puedo, ¿verdad? Ok. Por supuesto, este país sigue siendo, en la mente mía y en la mente, lo supongo en la mente de todos los americanos, que el país de Estados Unidos sigue siendo el mejor país del mundo. Pero, y es cierto, y mucha gente se pregunta la misma cosa, esa, ¿cuándo dejó de ser grande el país? Y la cosa es que no dejó de ser grande, literalmente no dejó de ser grande el país, en excelente país, pero últimamente se ha visto que hay varios problemas entre la división, entre esto y lo otro, faltan trabajo. La campaña de Trump empezó sobre falta de trabajo, los bordes hay que proteger, varias cosas que muchos americanos en varias áreas de los países han notado que falta, o que sobran, que falta, pero han notado que el país no está perfecto. Y lo que quiso hacer Donald Trump, la campaña esta entera, es como llegar a tocarle el corazón a la gente esa que sentían que les faltaba algo, que veían que las cosas estaban yendo mal, y él entonces va a tratar de hacer lo mejor. Por eso, tratar de hacer América nuevamente grande. Bueno, no fue realmente la mejor comunicación, Kenneth, pero creo que lo logramos, y era hablar con un representante
de la juventud republicana que hoy está celebrando la llegada de Donald Trump a la presidencia. Kenneth, muchas gracias por estos minutos. No, de nada. Muchas gracias a usted. Gracias a Kenneth González, presidente de los republicanos adolescentes en New Jersey. Robert, yo le voy a pedir que usted nos aguarde allí, hacemos un corte y regresamos con usted para analizar en detalle algo más de lo que ha dejado el discurso el día de hoy, sobre todo lo que se viene, ¿no? El gabinete de Donald Trump, cómo llegó con tan pocos nominados confirmados por el Congreso. En fin, algunos otros cuantos detalles interesantes de esta historia que apenas comienza, que se llama Donald Trump, presidente en los Estados Unidos. Volvemos con Robert Valencia y volvemos con el tema del día. Esta transición han sido magníficos. Gracias. De regreso y vamos a mirar con Robert Valencia algunos de los apartes más destacados que dejó este discurso de unos 20 minutos de Donald Trump. Y ahí estábamos escuchando, Robert, justamente a Donald Trump agradeciendo a la familia presidencial saliente. Y yo no sé si deja tal vez la sensación, este respetuoso agradecimiento y menciona a los Obama por parte de Trump, una sensación de que al margen de si se está o no de acuerdo con Trump presidente, pues sigue siendo Estados Unidos un país absolutamente demócrata, donde se respetan las decisiones y donde hay respeto entre quienes salen y quienes llegan, como se evidenció hoy, Robert. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Igual, a pesar de la controversia o de los debates que tengamos frente al sistema electoral, hay personas que están de acuerdo con el modo en que se ha llevado jornadas electorales por todos estos años en cuanto a la figura del voto popular y el voto electoral, y obviamente existe ese debate. Pero dentro de todo, sí, hubo una transición de poder tranquila, a pesar de las protestas que han ocurrido, pero el empalme de la administración de Obama a la administración Trump pues se realizó de una forma normal. Y obviamente eso es un acto protocolario que lo hemos visto en posesiones anteriores. Lo mismo hizo Bush con Obama, lo mismo hizo Clinton con los Bush, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, Robert, en este caso puntual, pues uno tenía cierta expectativa por el personaje, ¿no? Por ser Donald Trump quien ha sido y quien ha mostrado ser durante todo este tiempo. A veces sin pensar mucho lo que va a decir. Fue muy hiriente con Barack Obama en su momento. Recordará usted que en su momento fue el que inició esa ofensiva por tratar de demostrar que Obama no nació en Estados Unidos. En fin, tal vez esto lo hacía un poco más expectante. Sí, por supuesto, pero yo creo que dentro de todo Trump se ha sabido comportar realmente. Incluso en el momento de la comida que hubo el día de hoy, pues también alabó a Hillary Clinton. Y bueno, Donald Trump insultó a Hillary Clinton llamándola corrupta por Twitter, en fin, una serie de cosas, y pidió que se le diera una ovación en el momento del banquete en la tarde de hoy. Así que obviamente, como vuelvo y menciono, todo esto es un acto protocolario, esto es una jornada que ya se ha llevado a cabo anteriormente y que muchos de los presidentes llevan a cabalidad. Pero obviamente Trump sigue siendo Trump, y creo que lo demostró en el discurso. Mostró ser una persona que criticó al establecimiento de Washington, donde habló nuevamente de hacer Estados Unidos grande nuevamente, y así fue como concluyó su jornada, y hablando, incorporando cosas que ya había dicho anteriormente durante su campaña presidencial. Sigue siendo el mismo Trump, pero obviamente tiene cierto aplomo, y esto fue lo que vimos en el transcurso del día. Mire, quiero que escuchemos otro de los segmentos de ese discurso, Robert, donde habla de un tema que tradicionalmente ha sido muy importante para Estados Unidos, y es la lucha contra las drogas. Esto fue lo que dijo Trump y venimos a analizarlo. Y las pandillas y las drogas que nos han robado demasiadas vidas a nuestro país y que han dejado tanto potencial sin realizar. Esta carnicería humana se detiene aquí mismo y se detiene ahora mismo. Somos una nación.
Y su dolor es nuestro dolor, sus sueños son nuestros sueños y sus éxitos serán nuestros éxitos. Compartimos un corazón, un hogar y un glorioso destino. Donald Trump, Robert, hablando de la lucha contra las drogas y como en otros puntos siempre tan entusiasta, digo yo, si usted me permite el término, diciendo que aquí se acaba el problema y aquí empieza la solución. ¿Qué debería hacer esta administración Trump a partir de ahora en un flagelo que sigue siendo muy grande, que sigue estando vivo, como el de las drogas entre la sociedad estadounidense? Ese es un punto muy interesante y espero no extenderme mucho porque hay mucha tela que cortar, por supuesto. Ajá, vamos a ver. Y vamos a analizarlo el primer punto, y estamos hablando del legado de Obama. ¿Qué hizo Obama en las últimas semanas? Le dio indulto a cientos de prisioneros que fueron acusados por ofensas que tenían que ver con el uso de las drogas. En su totalidad, Obama le dio indulto a más de 1.700 prisioneros, la mayoría de ellos afroamericanos e hispanos, que la gran mayoría de ellos tenían precisamente cargos por uso de estupefacientes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El presidente Barack Obama se dio cuenta que no era únicamente necesario atacar el tema de las drogas por la vía militar o por la vía del uso de la fuerza o de la seguridad pública. El tema de las drogas es un tema de salud mental, de salud pública. Y eso lo entendió el presidente Obama y por eso le dio estos indultos a estas personas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la administración de Donald Trump? Donald Trump acaba de nominar a Jeff Sessions, senador del estado de Alabama, republicano, para ser el procurador general de este país. ¿Y qué es lo que ocurre con Jeff Sessions? Jeff Sessions es una persona anti-drogas, anti-política de drogas. Es una persona que quiere castigar a aquellos que usen o que porten un mínimo de droga, o por lo menos de marihuana en este caso, y quiere derogar lo que se ha alcanzado en ciertos estados. Tanto el uso de la marihuana médica como de la marihuana recreacional. Okay. Y esto es un problema. Esto es un grave problema. Porque los estados aquí en Estados Unidos han entendido que es importante legalizar el porte mínimo de marihuana, que a la postre le genera dinero a estos estados. Y estoy hablando de California, estoy hablando de Massachusetts, estoy hablando de la Florida, estoy hablando de Washington DC, Colorado, el estado de Washington en la costa pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora viene este hombre, Jeff Sessions, que incluso, no sé si prometió, pero por lo menos tiene intenciones de cambiar esas políticas. ¿Por qué? Porque los republicanos, como el señor Sessions, no han entendido que el tema de las drogas no se puede castigar con la construcción de un muro, como lo ha prometido Donald Trump, sino que se tiene que cortar de raíz por medio de la salud pública. Vamos a ver si Donald Trump mantiene el legado de Barack Obama en brindarle indultos a personas que realmente han tenido un porte mínimo o no han tenido una ofensa grande como para que pasen el tiempo en la cárcel. Porque este es un asunto no solamente del tema de las drogas, sino del sistema penitenciario en Estados Unidos, que también se ha visto en problemas. Así que va a ser muy interesante lo que va a hacer Donald Trump. Yo tampoco guardo muchas esperanzas al respecto, porque Donald Trump ha prometido mano fuerte. Él ha dicho que él va a ser el hombre de la ley y el orden. Y sí, es importante mantener la ley y el orden. El problema es cómo se aplica la ley y el orden y contra quién se aplica la ley y el orden. Porque lamentablemente las comunidades que se han visto afectadas por esa política han sido los afroamericanos y los hispanos, que han sido detenidos indiscriminadamente y son los que la mayoría de ellos ocupan la población carcelaria en Estados Unidos. Bien, interesante exposición sobre el tema lucha contra las drogas. Y para seguir hablando de luchas contra monstruos, hay que hablar de la lucha contra el terrorismo. Porque también Donald Trump habló sobre terrorismo y habló del Estado Islámico. Lo miramos, lo escuchamos y seguimos. Todas las alianzas y formar nuevas alianzas y unificar el mundo civilizado contra
el terrorismo radical islámico, porque vamos a erradicar completamente, lo vamos a erradicar de la faz de la tierra. Como un pilar de nuestra política, vamos a cumplir con nuestro país y vamos a probar nuestra lealtad a nuestro país. Vamos a redescubrir nuestra lealtad con cada uno de nosotros. Cuando uno abre su corazón al patriotismo, no hay espacio para prejuicios. La Biblia nos dice lo bueno que es cuando el pueblo de Dios vive conjuntamente en unidad. Debemos dejar nuestras mentes abiertas y hablar de nuestras discrepancias francamente, pero siempre buscar la solidaridad. Cuando Estados Unidos está unido, Estados Unidos está totalmente, no tiene freno, nadie la para. Bien, Robert, hablando Donald Trump de terrorismo, dice que cuando Estados Unidos está unido nadie lo para, que ISIS va a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué tiene Donald Trump que no hayan tenido los anteriores para eliminar al terrorismo, que durante décadas no ha hecho otra cosa que mutar entre un grupo terrorista y otro, pero ahí sigue habiendo terrorismo, azotando al mundo? ¿Qué podría aportar nuevo Donald Trump para que el terrorismo se vea realmente arrinconado? No sé qué puede aportar Donald Trump. Yo creo que él mismo se va a dar cuenta que Estados Unidos no puede llevar la carga solamente. Y un claro ejemplo fue la guerra en Irak y en Afganistán. Estados Unidos no puede ser el policía del mundo como lo pretende hacer el señor Trump. Él en el discurso hablaba de que no podemos seguir exponiéndonos a terrorismos que vienen del exterior. Yo la pregunta que me hago es, ¿de qué está hablando el señor Trump? Si el último ataque terrorista que recibimos del exterior fue el 9/11, y obviamente hay esquemas de seguridad que se pueden mejorar, pero me parece que es un tremendismo lo que él dijo durante su discurso. Ahora, yo creo que si el presidente Trump está preocupado por los ataques que han habido aquí en San Bernardino, en Orlando, los tiroteos, correcto, los tiroteos que hemos visto, bueno, ¿por qué más bien no nos enfocamos en lo que es la reforma del control de deporte de armas? Obviamente esto no va a ser un tema de discusión porque es un gobierno republicano y los republicanos no tocan ese tema porque para ellos es como una vaca sagrada. Ahora, en cuanto al tema del terrorismo en el exterior y de cómo combatir a ISIS, yo creo que Trump se va a dar cuenta de que tiene que valerse de una coalición. Casualmente él ha criticado a la OTAN y dice que es una organización obsoleta. Obviamente esto es música para los oídos de Vladimir Putin. Y no puede hacer mucho porque me parece que ya estaría infringiendo en leyes internacionales al hacer bombardeos indiscriminados. Esto en inglés se conoce como carpet bombing, es decir, bombardear a toda una ciudad si es posible, pero con el fin de eliminar a los terroristas, y así no funcionan las cosas. Y obviamente en cuanto a seguridad nacional hay un término que se conoce en inglés también como el quagmire o la arena movediza, que quiere decir, yo puedo enviar 1000 tropas, vamos a decirlo, a Siria. Ajá. Envío 1000 tropas a Siria. Las 1000 tropas no me funcionan, tengo que mandar 2000. Las 2000 no me funcionan, tengo que mandar 10.000. Esas 10.000 tampoco me funcionan, tengo que mandar 200.000 y así sucesivamente. Va succionando todas las tropas militares, y es por eso, yo creo, que el presidente Obama en su tiempo no se atrevió a mandar tropas porque sabía que eso era lo que podría ocurrir. Así que yo creo que Trump, que no tiene experiencia en el campo de seguridad, se va a dar cuenta de que las cosas no son como él las piensa. Pues Robert, ha sido como siempre muy interesante, muy grato escucharlo. Hoy sí que más, porque quisimos hacer este ejercicio de analizar algunos puntos específicos del discurso de Donald Trump. Con usted hemos estado analizando a Trump desde que era precandidato republicano y que Correcto. No dábamos un peso por él, discúlpeme el término. Y mire usted, Correcto. Hoy estamos hablando del presidente Donald Trump y seguramente seguiremos hablando de Donald Trump durante estos 4 años. Que Dios bendiga al mundo, ¿no? Así que, y a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, principalmente. Robert, muchas gracias, de verdad, de corazón, como siempre, por acompañarnos en estos interesantes análisis.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una buena noche. Chao, Robert Valencia, consultor político desde Estados Unidos. De verdad, con Robert lo hemos estado analizando desde que empezó a arrasar con todos los precandidatos republicanos y hoy estamos en esto. Donald Trump ya...